Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta bellísima pantera rosa. En el canal ya tenemos una versión de la pantera rosa, pero es un video antiguo que no tiene muy buena calidad y por eso decidí hacer una nueva versión mejorada, ahora con más experiencia y mejor calidad de video también. Y este ha sido el resultado. La hermosa pantera rosa mide aproximadamente 21 centímetros de alto y se teje muy fácil. Es un patrón bastante sencillo de seguir, espero que les guste mucho. Para tejer a la pantera rosa les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a la pantera rosa. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a nuestra hermosa pantera rosa, vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color rosado haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 14 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 hacemos 7 disminuciones. Vamos a rellenar esta parte y ahora vamos a hacer 15 vueltas de los mismos 7 puntos bajos y ya esa parte no es necesario que la rellenemos. En ese punto ya podemos rematar y cortar el brazo. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual, así es como quedan los dos y los vamos a reservar mientras vamos a hacer el cuerpo. Para las piernas empezamos también en este hilo rosado y vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Vamos a trabajar por ambos lados de la cadena. Entonces, por aquí tenemos 9 hebras disponibles y por aquí también 9, empezando a trabajar desde la segunda cadena del ganchillo. Entonces, en esta primera vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Así queda la primera vuelta. Recuerden que yo siempre tejo en espiral a menos que especifique lo contrario. Entonces ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos.
Así, ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Así, y en la vuelta 4 haremos los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 8 puntos bajos, hacemos aquí 6 disminuciones y terminamos la vuelta número 5 haciendo 10 puntos bajos, de tal manera que queden un total de 24 puntos bajos al final. Así, y ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 6 puntos bajos, 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos con este pie. Y ahora en la vuelta número 8 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Vamos a rellenar el piecito bien. Y ahora vamos a hacer 18 vueltas de los mismos 9 puntos bajos y vamos a ir rellenando la pierna a medida que vamos tejiendo. Así va esta pierna. Así es como queda ya rellena. Y ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar en la primera pierna y vamos a hacer otra piernita exactamente igual, pero sin cortar porque aquí seguiremos tejiendo. Así es como quedan estas dos primeras piernas. Y ahora para unirlas vamos a trasladar el punto de unión hacia la cara interna de la pierna, aproximadamente por acá. Entonces yo tengo que hacer aquí 5 puntos bajos. Hasta aquí, porque la idea es que las piernas queden algo así hacia afuera. Entonces, para unirlas, vamos a hacer una cadena. Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, de tal manera que queden iguales abajo. Entonces, el punto para unir la otra pierna debe ser aproximadamente este. Y en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 28,
vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna, un punto por un lado de la cadena, los 12 puntos bajos de la otra pierna, un punto por el otro lado de la cadena, lo que nos daría un total de 26 puntos bajos alrededor en la vuelta 28. Así queda la unión de las piernas, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 26 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 31 hacemos 11 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 32, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la vuelta 33 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Así, vamos a rellenar la cadera y hacemos 5 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Así vamos. Entonces, en la siguiente vuelta, que será la vuelta número 42, vamos a unir los brazos. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos aquí en la espalda o los que sean necesarios para poder unir el primer brazo en el lateral del cuerpo. Así, aquí tomamos el primer brazo, lo enganchamos y vamos a hacer los 7 puntos bajos del brazo. Así, aquí ya quedó unido el primer brazo y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos en el pecho para llegar al otro lateral. Aquí vamos a enganchar el otro brazo y hacemos los 7 puntos bajos de este otro brazo. Así, y terminamos la vuelta número 42 haciendo 2 puntos bajos en la espalda. Así quedan los brazos ya unidos. Entonces vamos a rellenar el torso y tenemos en cuenta que en esta vuelta 42 quedaron un total de 30 puntos bajos porque teníamos 16 puntos bajos en el torso más 7 puntos y 7 puntos de cada brazo nos da un total de 30 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 43 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 20 puntos bajos.
Así, y ahora en la vuelta 44 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 45 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Así vamos, y ahora a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar con la cabeza, y ahora en la vuelta 47 vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 48 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Así vamos, y ahora en la vuelta número 49 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Ahora hacemos 12 puntos bajos. Y terminamos aquí haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Así, de esta forma quedaron 42 puntos bajos, y ahora en la vuelta 50 vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Ese sería el ancho total de la cabeza, y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así, y ahora vamos a empezar a disminuir. Entonces ahora en la vuelta 57 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta número 58 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso, vamos a contar 1, 2, 3 y 4 vueltas hacia atrás, desde donde vamos, y entre las vueltas 4 y 5,
con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos de seguridad de 7 milímetros. Entonces vamos a ubicar primero los alfileres para fijarnos en que queden bien centrados y ubicados en el cuerpo y procedemos a poner los ojitos. Así quedan los ojitos ya ubicados y vamos a probar algo diferente para los detalles. Vamos a tomar este hilo amarillo, dejamos una colita larga antes de hacer este nudo de cadena, así. Y vamos a hacer algunas cadenas para cubrir esta parte del ojo, este contorno lateral. Entonces voy a hacer 6 cadenas. Así. Voy a cortar aquí también dejando una hebra larga al final. Algo así. De esta forma. Ahora, con ayuda de la aguja lanera, vamos a introducir esta parte por este lateral del ojo, aproximadamente en este punto. De esta forma. De manera que la cadena quede al derecho. Tomamos ahora la otra punta del hilo y la vamos a introducir aproximadamente por el punto medio superior del ojo, acá. Algo así. Entonces, este borde lo vamos a pegar aquí con silicona alrededor del ojo. Así es como queda ya pegado. Y ahora en la parte de adentro de la cabeza, con los hilos que quedaron, simplemente vamos a hacer un nudo doble adentro. Apretamos para que termine de quedar bien asegurado. Así. Aquí podemos cortar un poco. Y ahora para la parte blanca vamos a hacer lo mismo. Tomamos el hilo blanco. También dejamos una hebra antes de comenzar, de esta forma. Y vamos a hacer 10 cadenas en mi caso. También corté dejando una hebra larga al final, así queda esta parte blanca. Hacemos lo mismo, tomamos la aguja lanera y esta punta la vamos a introducir por este punto de acá, es decir, justo al lado de donde tenemos el amarillo. Entonces, en este punto introducimos el blanco. Así. Y la otra punta la introducimos por el mismo punto en el que tenemos el amarillo. Y como hicimos también con el hilo amarillo, vamos a fijar esta parte blanca con silicona del contorno y pegamos aquí, de esta forma. Así queda. Alamos los hilos adentro de la cabeza y vamos a anudarlos también. Ustedes podrían hacer esto de otra forma, esta simplemente es una sugerencia. Ustedes pueden hacer los ojos como más les gusten. Pero yo quería hacerlos de esta forma para que los ojos quedaran más expresivos y más grandes y se viera más tierna nuestra pantera. Y listo, así es como queda el ojito y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado.
Así quedan los ojos ya listos. Miren qué bonitos se ven. Así se va viendo nuestra pantera. Y ahora vamos a la siguiente vuelta, que es la vuelta número 59. Y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 60 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 62 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. De esta forma, tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Y eso sería todo para el cuerpo y la cabeza de nuestra pantera. Y ahora vamos a hacer sus detalles. Para el hocico empezamos en un color rosa claro, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora en la tercera vuelta vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Y hacemos ahora 6 aumentos. Así quedaron un total de 18 puntos bajos en esta vuelta 3. Y ahora en la vuelta número 4 empezamos haciendo 10 puntos bajos. Con el 10º punto vamos a cambiar al color rosa de la piel. Aquí, de esta forma. Y ahora en este color, llevando el rosa claro por la parte de adentro del tejido, hacemos 4 puntos bajos.
con el cuarto punto volvemos a cambiar al color rosa claro y terminamos esta vuelta haciendo 4 puntos bajos. Así, de esta forma iría el cambio de color en el hocico de la pantera. Así es como va quedando. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más exactamente iguales a esta. Y así es como queda esto. En este punto ya vamos a rematar y cortar. Aquí no voy a dejar hebra porque vamos a coser con el hilo rosa de la piel. Aquí yo no lo había cortado, entonces voy a dejar una hebra larga desde aquí para coser. Pero si ustedes ya lo habían cortado, vuelven a unir este hilo sin problema. Entonces aquí vamos a dejar la hebra para coser esta pieza a la cara. Así. Y va a ir ubicada aproximadamente en esta posición. Algo así es como se va a ver, pero antes de coserla tenemos que hacer los detalles del hocico, como la nariz y la boca. Entonces, para la nariz vamos a tomar este hilo que es como un hilo fucsia o un rosa más oscuro y con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar el hilo varias veces en el centro de la nariz, aproximadamente desde acá hasta acá, formando un triángulo, una especie de triángulo para la nariz. Aquí vamos a pasar varias veces el hilo hasta formar este triángulo. Entonces voy a empezar a hacerlo y les voy mostrando cómo deben empezar. Entonces aquí ya marqué el triángulo con el que vamos a empezar. Ocupa por arriba los 4 puntos de ancho del rosado, del color rosado. Baja 2 vueltas hacia el centro, 2 vueltas hacia el centro por ambos lados. Y este sería el triángulo que tenemos que rellenar. Y así es como queda ya este triángulo de la nariz. Así es como se ve. Y aparte de eso le hice la sonrisa, entonces para eso lo hice de esta forma que quedara así como tierna. Algo así pueden hacer también ustedes con el hilo. Y ahora sí vamos a coser esta pieza al rostro aproximadamente en esta posición. Aquí aproximadamente justo debajo de los ojos de seguridad. No va a ser acá porque si queda más abajo va a quedar muy rara. Entonces tiene que ser justo aquí debajo de donde tenemos los ojos de seguridad. Entonces tenemos que coser con mucho cuidado para que no haya ningún problema con la parte amarilla y blanca de los ojos. Y nos fijamos en que quede bien centrada y al derecho. Y antes de que terminemos de cerrar, de coser, vamos a rellenar esta parte, este hocico, para que no se deforme. Y así es como queda ya este hocico cosido. Así es como se ve. Así es como debe quedar. Como ven, quedó muy tierna, muy gentil esta expresión de nuestra pantera. Y ahora vamos con el hilo negro a hacer las cejas. Para las cejas vamos a sacar el hilo aproximadamente a ras de la parte superior del ojo, aquí en el lateral. De esta forma, vamos a subir 2 vueltas y contar 3 puntos y vamos a pasar por este punto de acá aproximadamente. Nos devolvemos al primer punto para hacer varias pasadas del hilo, para que la ceja quede gruesa. Entonces yo voy a hacer 3 pasadas del hilo.
Así, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Sacamos aproximadamente por este punto y repetimos. Y así es como quedan las cejas. Así de linda quedó esta carita de la pantera. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así, en la vuelta 2 vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Así, en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza, de esta forma. Y ahora, con el hilo rosa más clarito, vamos a hacer un pequeño detalle en el centro, algo así. Así es como queda la orejita ya con este detalle en el centro. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Aquí ya tengo las 2 orejitas listas y las vamos a coser a la cabeza de la pantera, aproximadamente en esta dirección, en dirección de las cejas, algo así. Así vamos a coser, entonces nos fijamos en que queden bien ubicadas y así es como quedan las orejitas ya cosidas. Miren nomás qué bonitas que se ven. Qué bonita se ve nuestra pantera y ahora vamos a hacer la panza. Para la pancita, en este rosa claro vamos a empezar haciendo 13 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, vamos a hacer 12 puntos bajos por acá y 12 puntos bajos por este lado para tener 24 puntos bajos en esta primera vuelta. Así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En la segunda vuelta hacemos un aumento, 10 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos y finalizamos con un aumento para tener 28 puntos bajos. Así queda esta piecita, vamos a estirarla un poco, a aplanarla. En ese punto ya podemos rematar y cortar, dejando una hebra larga para coser esta pieza al estómago de nuestra pantera. Ustedes también la podrían pegar con silicona, no hay problema. E igualmente también podrían hacer esto con un óvalo de pañolensi rosa o fieltro. En este caso yo lo quise hacer tejido, pero pueden buscar opciones también. Entonces vamos a ubicar esto aproximadamente en esta posición. Voy a coserla y ya les muestro cómo queda. Y bueno, así es como queda la pancita ya cosida. Así es como se ve. Y para la colita simplemente lo que hice es empezar con un anillo mágico de 7 puntos bajos y hacer 30 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. Eso fue simplemente lo que hice. Dejé hebra y cosí aquí en la parte de atrás de la cola. La idea es que la cola quede un poco más larga que las patas,
de tal manera que al ponerla de piel podamos doblar un poco esta punta y que se vea algo así, que se note la colita. Así es como queda nuestra pantera rosa. Y aparte de todo, le hice también un pequeño detalle extra en los ojos. Me parece que se ve mejor. Lo que hice fue pasarle un hilo negro también aquí en el borde del hilo blanco, hasta aquí aproximadamente, para hacer lo que sería la parte de las pestañas. Entonces, me parece que se ve más bonito el ojo de esta forma. Y bueno, como siempre les recomiendo mirar las fotografías de los amigurumis finales que subo a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook y en Instagram como amistejiendomomentos, @amistejiendo, para que ustedes puedan ver fotografías de alta calidad, cada uno de los detalles y hacerla lo más parecida posible. Y bueno, así es como ha quedado nuestra hermosa pantera. Nuestra hermosa segunda versión de la pantera rosa. Espero que les haya gustado, espero que la tejan y recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.